Joy no llegó a Las Vegas buscando amor, llegó huyendo de una humillación, porque hay dolores que no son solo tristeza, son vergüenza, son esa sensación de que alguien te quitó el lugar frente a los demás. Joy preparó una fiesta sorpresa para su prometido Mason en su cumpleaños. La sorpresa se la llevó ella cuando Mason terminó su compromiso frente a sus amigos que esperaban una celebración. La dejó expuesta y eso duele distinto. Jack también venía escapando de su responsabilidad tras ser despedido por su jefe, quien además era su padre. No sabes manejar la presión. En cuanto piensas que vas a perder, te retiras, le dijo el padre. Su padre no lo estaba echando solo de un trabajo, lo estaba echando de una etapa, de esa juventud eterna donde no decidir también es una decisión. Y entonces dos personas que no sabían sostenerse van a pasar sus penas de vida a Las Vegas. Las Vegas fue ruido, alcohol y evasión, pero el problema de escapar es que siempre despiertas. Dos desconocidos que llegan a Las Vegas cargando con sus propias decepciones y vacíos. Joy, herida por lo vivido con Mason, y Jack acompañado de su amigo abogado. Se cruzan por un error del hotel. Ese error los une en un mismo cuarto y con él la oportunidad de compartir barra libre, conversaciones honestas y un despecho que se transforma en un sí acepto frente a un altar improvisado. En ese instante todo parece un juego, alcohol, risas, confesiones, pero la mañana siguiente trae la resaca de la realidad. El famoso ¿qué pasó ayer? Se convierte en un espejo incómodo. Jack y Joy se enfrentan a la verdad. Lo que parecía un impulso romántico es en realidad un choque de mundos. Se casan en esa noche de locura y al otro día al despertar tratan de remediar lo realizado la noche anterior. Jack, incapaz de comprometerse, le dice que ella parece demasiado demandante. Joy, dolida, le devuelve un reclamo que desnuda sus heridas. Deberías dar un seminario, Jack, de cómo no mantener tu trabajo con su padre. Jack dice, ¿sabes por qué esto jamás resultaría? Porque jamás podría estar con alguien así de amargada. Joy responde, ¿amargada? Tú ni siquiera me conoces bien. Joy se va y Jack le dice, hey, siempre tendremos Las Vegas. Ella le responde feroz, ese es mi dinero, Jack. Mete la moneda Jack a la máquina y gana $3 millones. Empieza la celebración. Joy se acerca mientras Jack celebra. Ella le dice, qué suerte, fue con mi moneda. Jack le responde, qué buen negocio. Le pasa un billete de $10 y le dice, felicitaciones, cuadruplicaste tu inversión. Ahora me disculpas, debo cobrar un cheque. Jack se va, pero antes de irse, Joy le da una sentencia. ¿Dónde quedó eso de lo tuyo es mío, mi amor? Estamos casados, no lo olvides. Para poder ordenar las cosas y tras no llegar a acuerdo llegan a la justicia para reclamar el premio. El juez dicta una sentencia que parece más un experimento social que un fallo legal. Congelar los $3 millones por 6 meses y obligarlos a vivir un matrimonio auténtico bajo la mirada de la terapeuta matrimonial. Más vale que respeten la sentencia o congelaré ese dinero en un litigio tan pero tan grande y tan costoso que ninguno de ustedes dos podría llegar a ver un peso. Advierte y remata con ironía. Y los vuelvo a declarar marido y mujer. En ese momento marca el inicio de un show donde la fortuna se convierte en prisión y el matrimonio en un campo de batalla. Joy debe mudarse a la casa de Jack. Lo que podría ser un espacio de construcción se transforma en un escenario de ataques y estrategias para quedarse con el premio. Mientras Joy lucha en su trabajo por ascender frente a su compañera Sean, en casa la guerra continúa. Jack intenta sabotearla con suplementos de energía en su batido, pero el plan se revierte. Su jefe la ve más activa y la destaca. En medio de todo, la psicóloga los confronta. Tras ver que están fingiendo ser la pareja perfecta frente a la terapeuta, les dice, tengo unos diplomados, títulos y años en esto. Y no estoy creyendo nada de lo que dicen. Si quieren que le reporte al juez que están trabajando en su matrimonio, tendrían que hacerlo en serio. Esa frase es un detonador. La terapia deja de ser un trámite y se convierte en un espejo incómodo. Al otro día, Joy contraataca. Contrata mujeres para tenderle una trampa a Jack. Este, advertido por su amigo abogado Jeffrey, convierte la emboscada en una fiesta. Joy intentó hacer caer a Jack, pero terminó evidenciando su propia estrategia de control. Porque cuando intentas destruir al otro desde la herida, muchas veces
solo revelas la tuya, y en medio del caos apareció la verdad. Ambos se encuentran en el baño, en una situación íntima. Los diálogos se vuelven confesiones disfrazadas de ataques. Joy, quitándose el anillo, le dice: no significa nada, ¿ves? Y lo deja en el baño. Jack, sarcástico: ay, amor, gracias, eso me hace sentir tan afortunado. Joy responde: esto no tiene nada que ver contigo, Jack. Jack, levantándole la voz: no te preocupes por mí, porque soy un hombre casado, no necesito tener sexo, y te digo otra cosa, no me iré a ninguna parte porque no pienso arruinar nuestro pacto. Joy responde: y yo tampoco lo arruinaré, estaré aquí hasta el final, Jack. Jack, con ironía: hasta que la muerte nos separe. Joy, con furia contenida: si es que no te mato antes. Suena a pelea, pero en el fondo es un pacto, porque quedarse no siempre es amor. A veces es orgullo, a veces miedo, y a veces es la primera forma torpe de aprender a no huir. Y ahí, en ese baño, no había romance, había algo más honesto. Dos personas que todavía no sabían amar, pero que ya no podían seguir fingiendo que no necesitaban hacerlo, porque el verdadero problema nunca fue el matrimonio improvisado, fue que ambos llegaron a él sin haberse elegido a sí mismos primero. Y cuando no te eliges, cualquier relación se convierte en una batalla por no perderte otra vez. El cruce de palabra es más que un enfrentamiento, es la radiografía de dos almas atrapadas entre el orgullo y el miedo a perder. Joy y Jack no estaban luchando por $3 millones, estaban luchando por demostrar quién podía más, quién se quebraba primero. La sentencia más dura no la dicta un juez, ni una psicóloga, ni una máquina de azar. La dicta nuestra capacidad de elegir entre el ego y la vulnerabilidad. En la sesión de terapia, ambos terminaron gritándose todo aquello que llevaban semanas conteniendo, finalizando al mismo tiempo diciendo: ella no quiere que este matrimonio funcione. Y mientras los dos esperaban que la terapeuta interviniera para separarlos, ella simplemente sonrió y dijo: excelente, están discutiendo, eso sí es una verdadera pareja de esposos, están avanzando. Y es curioso porque crecimos creyendo que el amor sano es aquel donde nunca hay conflicto, pero no, el conflicto no destruye relaciones, lo que destruye es fingir. Al otro día, Jack llegó a terapia acusando a Joy de haberlo agredido. Parecía tener todo perfectamente calculado, hasta que Joy sacó una grabación donde se veía a Jack provocándose la herida junto a sus amigos para culparla. La terapeuta los miró agotada y preguntó: ¿podemos seguir con la terapia? Pero Jack volvió a intentar hacer caer a Joyce otra vez. Le hizo creer que la sesión se había cancelado para que ella faltara y pareciera irresponsable frente al juez. Pero cuando Joyce llamó a la oficina y descubrió la mentira, fue igual. Llegaron agotados, desordenados, molestos, pero llegaron. A veces las relaciones no se reconstruyen cuando la vida deja de doler. Se reconstruye cuando dos personas agotadas de pelear con todo eligen seguir y soportar la adversidad. Jack y Joy parecían expertos en destruirse. Cada conversación era una competencia, cada gesto escondía una estrategia, cada favor tenía una condición, y aún así seguían volviendo el uno al otro. Porque hay personas que discuten no porque no sienten nada, sino porque todavía no saben cómo sentirse sin atacar. Todo cambió el día que los padres de Jack aparecieron inesperadamente. Jack entró en pánico, porque existen personas capaces de soportar el fracaso, el rechazo y la soledad, pero incapaces de soportar decepcionar otra vez a sus padres. Entonces la llevó aparte y por primera vez habló sin sarcasmo. Jack le menciona: es obvio que no le has dicho toda la verdad. ¿Qué quieres a cambio para mantener este silencio por una temporada? Y la escena es brillante porque Jack cree que todo en la vida funciona como una negociación. Que el cariño se compra, que la lealtad se intercambia, que las personas permanecen solo mientras reciben algo. Pero Joy responde algo inesperadamente simple: quiero la puerta del baño en su lugar y que baje la tapa del maldito inodoro. Hecho, dice Jack. Y parece un chiste, pero en realidad es uno de los primeros acuerdos sanos entre ellos, porque por primera vez no están intentando destruirse, están aprendiendo a convivir. Después entraron con los padres. Joy observó una mesa hecha por Jack y sonrió genuinamente. Le dice al padre: qué bueno conocer al hombre que le enseñó todo a Jack. Mira, esta mesa la hizo él, ¿no es una belleza?, pregunta. El padre apenas la vio antes de responder y dice: la unión está descuadrada.
Y probablemente Jack escuchó esa frase miles de veces en diferentes formas. No es suficiente, le falta algo, pudo hacerlo mejor. Hay hijos que crecen creyendo que el amor se gana a través del rendimiento, y cuando eso pasa terminan convirtiéndose en adultos que abandonan todo antes de fracasar frente a alguien más. Joy notó la incomodidad de Jack y dijo: pues yo creo que es linda. De hecho, creo que podría vender estos muebles. El padre se ríe con ironía y dice: no lo sé, para eso tendría que terminarlo. Y entonces Joy responde: tal vez debería decirle a Jack que no los termine para que así lo haga. Todos ríen. Y a veces la conexión empieza exactamente ahí, cuando notas la herida que intentan esconder detrás de su personalidad. Jack pasó toda la vida intentando parecer fuerte, cuando en realidad lo único que ha hecho es aprender a irse antes de que alguien pueda abandonarlo. Por eso se molestó después de la reunión familiar, porque para él no era una simple comida, era el único lugar donde todavía se sentía un niño intentando demostrar que valía algo. Y cuando descubrió que Joey había involucrado a su familia sin avisarle, reaccionó desde el orgullo, no porque realmente estuviera furioso con ella, sino porque le aterraba que alguien más viera la versión insegura de sí mismo. Lo más triste es que ni siquiera se dio cuenta de algo importante. Joey lo había defendido toda la noche, había visto cómo su padre lo criticaba, había entendido sus silencios, había notado la incomodidad detrás de cada broma, pero Jack estaba tan acostumbrado a pelear que no reconoció cuando alguien lo cuidó. Y eso pasa mucho. A veces las personas más heridas confunden amor con amenaza, porque nunca aprendieron a bajar la guardia. Entonces encontró el anillo de Joy, el anillo que Mason le había regalado, y decidió igualar el marcador, porque cuando alguien no sabe expresar dolor, normalmente intenta convertirlo en orgullo. Fue a buscar a Mason y le entregó el anillo. Y le dice: ahora es una mujer muy segura y estable, Joy. Estaremos el sábado en el parque, en una fiesta familiar. Y parece una escena impulsiva, pero en realidad Jack estaba haciendo algo mucho más profundo. Quería comprobar si Joy todavía seguía emocionalmente atrapada con su pasado. Porque hay personas que no temen enamorarse de alguien que todavía ama a otra persona. Van junto a la fiesta familiar y entre juegos, conversaciones absurdas y momentos simples empieza a pasar algo peligroso. Comienzan a gustarse de verdad. Joy descubre a un Jack distinto con su sobrina, más suave, más atento, más humano. Y Jack descubre una versión de Joy que no vive intentando impresionar a nadie. Más libre, más tranquila, más ella. Y eso pasa mucho en las relaciones. Al principio nos enamoramos de las apariencias de alguien, pero nos quedamos por cómo nos sentimos cuando bajamos la defensa con esa persona. Sus amigos lo notaron enseguida. Esta no era la idea, dicen. Y esa frase encierra algo muy humano, porque muchas veces la gente que nos quiere también proyecta sus heridas sobre nuestras relaciones. Tipper y Hatter querían que ganaran la pelea, querían verlos triunfar individualmente, pero no podían entender que había personas que no venían a competir entre sí, sino a complementarse. Entonces aparece Mason y ahí ocurre algo interesante, porque Mason esperaba encontrar a la Joy que dejó atrás, ansiosa, necesitada, buscando validación, pero encontró algo muy distinto. La vio riéndose, relajada, encajando con otra familia, viviendo sin perseguirlo. Y hay pocas cosas más desconcertantes para el ego que descubrir que alguien aprendió a ser feliz sin ti. Por eso intenta recuperarla, le invita a salir, insiste, pero Joy lo rechaza. Y no porque Mason ahora sea menos atractivo, sino porque empezó a darse cuenta que algo en ella necesitaba: espacio para sí misma. Se despiden, Mason se va y días después Joy fue invitada a un seminario en su empresa. Debía asistir con su esposo. Al principio Jack no quería asistir, sin embargo Jack terminó yendo, empujado por su amigo, quien le indica que cuando estén todos atentos la haga firmar un papel donde le cede todo el premio a Jack. Enfrente de sus compañeros no podrá negarse. Y ocurrió algo inesperado. Encajó perfectamente Jack con los ejecutivos, con los amigos, y conectó con todos de forma natural. El jefe de Joy incluso terminó fascinado con él. Le pregunta a Joy: ¿de dónde lo sacaste? Y Joy respondió casi sin pensar: quería quedármelo para mí sola. Después le dice a Jack agradecida: no sé qué te hizo cambiar de opinión y tampoco me lo debe decir, pero gracias por venir. Y cuando alguien empieza a hablar así de otra persona es porque ya dejó de verla como un accidente. Después Jack ganó el premio al mejor participante, subió al escenario y Joy sintió miedo, porque por primera vez Jack tenía el poder de destruir todo frente a las personas más importantes de su vida. Podía decir la verdad, humillarla, vengarse, pero entonces tomó el micrófono Jack y dijo:
A muchos les sorprenderá escuchar que con Joy no salimos mucho tiempo antes de casarnos. Joy contuvo la respiración esperando lo peor. Jack siguió. ¿Qué quieren que diga? Cuando lo sabes, lo sabes. Y luego agregó. Teníamos tanta prisa que nunca tuvimos nuestro primer baile. Jack bajó del escenario, la tomó de la mano y bailaron. Y se besaron. No como dos personas fingiendo ser pareja, sino como dos personas cansadas de fingir que no sienten nada. Después salieron y por primera vez hablaron honestamente. Joy recordó quién era antes de convertirse en alguien que vivía para cumplir expectativas. Le dice a Jack: antes de Mason, antes de todo esto, era aventurera. Sí, créeme, tomé un ferry, fui a un faro, me senté sola viendo el atardecer. No tenía estrés, no tenía responsabilidades, no tenía que complacer a nadie, excepto a mí misma. Y probablemente esa fue la confesión más triste de toda la historia, porque hay adultos que no están cansados de trabajar, están cansados de haberse abandonado a sí mismo hace años. Jack la escuchó en silencio y entonces confesó su verdad. Yo siempre me retiro del juego. Si dejas de apostar, no tienes que perder. Y ahí entendemos quién es realmente. No es un hombre inmaduro, es un hombre aterrado. Alguien que aprendió que amar demasiado termina doliendo demasiado. Entonces Joy se sentó a su lado y dejó una frase simple pero capaz de cambiar una vida. Yo apostaría por ti, Jack. Porque al final, amar nunca ha sido una garantía. Amar siempre será una apuesta. Y quizás la mayor prueba de amor no es decir a alguien te necesito, sino mirarlo con todas sus heridas, contradicciones y miedos y aún así decirle: si tengo que arriesgar el corazón por alguien, elegiría que fueras tú. Luego del fin de semana llegó la rutina habitual, pero algo había cambiado. No había una conversación oficial, no hubo confesiones enormes ni promesas románticas, pero ambos parecían distintos. Joy volvió al trabajo más ligera, la ascendieron de puesto. Jack regresó a la empresa de su padre, pero ya no como el hijo mimado que aparecía tarde y evitaba responsabilidades. Esta vez trabajaba de verdad. Porque cuando alguien empieza a sentirse amado correctamente, deja de sabotearse. Todo parecía avanzar hasta que apareció Mason. Y a veces el pasado no vuelve porque todavía te ame. Vuelve porque le duele descubrir que ya no lo necesitas. Joy estaba apurada cuando Mason la detuvo. Quiero recuperarte, Joy, le dijo Mason. Dejarte ir fue un grave error, ahora lo entiendo. Y entonces sacó el mismo anillo que Jack le había llevado días antes. Joy lo miró confundida y le preguntó: ¿de dónde sacaste esto? Y Mason respondió: y Joy, claro que me mereces. Y en ese instante ella entendió todo. Entendió que Jack había ido a buscarlo, que fue él quien le dijo dónde estaría, que había convertido su relación en una competencia. Y duele distinto descubrir que alguien te lastimó justo cuando empezabas a confiar, porque la traición más fuerte no es la que viene de quien odiabas, es la que viene de quien empezabas a bajar las defensas. Después llegó el juicio y probablemente esa escena resume toda la historia mejor que ninguna otra. El juez pidió la opinión de la terapeuta. La psicóloga observó a ambos y dijo: estas dos personas tienen conflictos alarmantes y perturbadores que necesitan resolver urgentemente como individuos, pero juntos son tal para cual. Se complementan. Y es increíble porque esa frase define muchas relaciones reales. Dos personas heridas no siempre se destruyen, a veces se entienden de manera que nadie más podría entender. Jack sonrió, pero Joy ya estaba rota emocionalmente. Entonces le dijo algo a su abogada en secreto y la abogada anunció: mi clienta no quiere ni un centavo, solo quiere el divorcio. El juez la miró sorprendido y preguntó: ¿estás segura? Y Joy respondió casi con tristeza: segura, su señoría. Y ahí ocurre algo simbólico, porque Joy no renunció al dinero. Joy renuncia a la guerra. Por primera vez deja de intentar ganar. Y emocionalmente ese es el momento donde más madura. Porque crecer muchas veces significa entender que tener razón no siempre vale más que tener paz. El juez le concedió el divorcio, el abogado de Jack celebra, pero Jack no. Porque de pronto entiende algo aterrador. Ganar no se siente como imaginaba. Entonces Joy deja el anillo sobre la mesa y le dice: ganaste, Jack. Definitivamente no quiero nada de ti.
Y Jack comprende que Mason habló, comprende que destruyó algo importante intentando igualar el marcador. Y ahí está uno de los mensajes más humanos de la historia. Las personas heridas suelen convertir el amor en competencia, porque competir se siente menos vulnerable que confiar. Después Joy renuncia a su ascenso, a su trabajo, a toda la vida que había construido. Su jefe le pregunta, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Y ella responde algo que probablemente llevaba años necesitando decir. La verdad, no. Pero ese es el punto. Prefiero no hacer nada y ser feliz que hacer algo que no me apasiona. Porque hay personas que no están cansadas de trabajar, están cansadas de vivir una vida diseñada únicamente para ser admiradas. Yo llevaba años intentando cumplir expectativas, ser exitosa, correcta, perfecta, pero en el proceso se había abandonado a sí misma. Por eso el faro era tan importante, no representaba un lugar, representaba la última vez que se sintió libre. Mientras tanto, Jack almorzaba con sus padres y por primera vez su padre no criticó sus muebles. Lo miró y le dijo, cometiste un gran error dejando escapar a esa chica. Jack intentó minimizarlo y dijo, fue una equivocación, nuestro matrimonio no existió. Pero su padre respondió, tal vez fue una equivocación, pero fue real. Y esa frase destruye completamente la negación de Jack, porque él quería convertir todo en accidente, pero emocionalmente ya no podía negar la verdad. Entonces el padre remata, ¿por qué no sacas ya la cabeza de la arena y haces algo al respecto? O te digo que no hagas nada para que hagas lo contrario. Y es bastante conmovedor, ya que el padre sigue comunicándose mediante la provocación. Pero esta vez Jack ya no escucha crítica, escucha verdad. Entonces busca a Tipper. Ella le dice, no sé dónde está, renunció a su trabajo, canceló su teléfono y desapareció. Escucha, no eres mi amigo ni nada, pero por algún motivo tú eres el único hombre con el que Joy puede ser ella misma. Y quizás eso es enamorarse realmente, encontrarse a alguien frente a quien ya no necesitas actuar. Jack pregunta, ¿y qué sabes? Y Tipper responde con otra pregunta, si te sintieras miserable y quisieras ser feliz, ¿a dónde irías? Jack sonríe porque finalmente entendió. Y amar a alguien en el fondo es exactamente eso, entender dónde va emocionalmente cuando se rompe. Entonces conduce hasta el faro, el único lugar donde Joy alguna vez se sintió en paz consigo misma. La encuentra mirando el mar. Me encontraste, le dice ella. Y Jack responde, sí, solo vine a devolverte esto. Le entrega la foto del faro. Ella sonríe confundida y pregunta, ¿viniste solo a devolverme esto? Sí. Ya me voy. Y empieza a alejarse, pero vuelve, porque por primera vez en toda la historia deja de escapar. Entonces dice, lo voy a decir, cuando fuimos esposos fui repugnante, cruel, un asco, y jamás me había divertido tanto. Apostaste por mí, Joy, y me hiciste apostar por mí mismo. Y quizás eso es lo más transformador que puede hacer el amor sano. No convertirte en alguien diferente, sino ayudarte a creer que la versión real de ti merece quedarse. Jack se arrodilla y le pregunta, ¿quieres ser mi esposa otra vez? Y Joy responde, durante años intenté complacer a todos, y al no intentar complacerte a ti, creo que volví a ser yo misma. Porque Jack nunca le pidió perfección, le dio algo que nadie más le había dado, permiso para bajar las defensas. Entonces dice, sí quiero volver a estar casada contigo. Y se besan frente al faro mientras cae el atardecer, no como dos personas perfectas, sino como dos personas que finalmente dejaron de esconder sus heridas. Joy sonríe nerviosa y le dice, renuncié a mi trabajo. Lo sé, responde Jack. Añade Joy, no tengo idea qué voy a hacer. Y Jack responde, la ventaja es que tenemos mucho dinero. Ella sonríe y dice, claro, es verdad, nos sacamos el gordo. Y él responde, exactamente. Y quizás esa es la ironía al final. Creyeron que el premio era el dinero, pero el verdadero premio fue encontrarse. Porque a veces el amor llega a primera vista, a veces aparece en alguien que conoces hace años. Y a veces llega después de tocar fondo, fracasar, perder, equivocarte, irte a Las Vegas, casarte con un desconocido y descubrir que la persona más distinta a ti era exactamente quien necesitabas para volverte a encontrar contigo mismo. Joy era control, Jack era caos. Ella perseguía estabilidad, él huía del compromiso. Ella tenía miedo de perder, él tenía miedo de no ser suficiente. Pero debajo de todo
ambos compartían el mismo terror, que si mostraban quiénes eran realmente, nadie se quedaría. Y por eso la historia funciona, porque no habla de dos personas perfectas, habla de dos personas emocionalmente rotas que usan el conflicto como mecanismo de defensa, hasta que descubren que el amor no siempre llega como calma, a veces llega como alguien que te obliga a dejar de escapar de ti mismo. Y quizá esa es la definición más honesta del amor adulto, encontrar a alguien frente a quien puedes mostrar tus partes más rotas sin miedo a que las use para destruirte, porque al final el verdadero sí acepto no ocurrió en Las Vegas, ocurrió cuando ambos dejaron de huir y decidieron quedarse.